Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el estado del arte y el marco teórico de nuestra investigación titulada Tejeduría Muisca, un acercamiento a la historia del cabildo indígena de Osa, desde la implementación de un material didáctico. Mi nombre es Juan Manuel Céspedes y el de mi compañera es Natalia Valentina Giral. Pues bien, empezando, en el marco teórico nos vamos a sustentar de tres categorías, las cuales nos darán como que una orientación a nuestra investigación. La primera de ellas es la didáctica de la historia, de segundo tenemos la enseñanza de la historia y por último tenemos la historia muisca, la cual sigue en tratamiento porque no tenemos aún los referentes teóricos suficientes. Pues bien, la didáctica de la historia, vamos a empezar con una definición que nos da Pantoja en el 2017, el cual nos expone que, uno, la didáctica de la historia no es solo una, y hay muchas didácticas de la historia en el mundo. Él nos toca la alemana, la cual se dedica en la década de los 90 a hacer una historia desde la ciencia histórica. Entonces considera que esta enseñanza sea en función orientadora a buscar y desmitificar y deconstruir realidades. Tenemos después otra definición un poquito más hacia el lado colombiano, la cual es la de Díaz, la última, que nos dice que la didáctica de la historia es como un puente entre la ciencia específica, que podría ser la historia muisca, y el otro que es el material didáctico. Entonces lo que es la didáctica de la historia es ser el puente para que a través del material didáctico se pueda explicar la historia muisca, que es como la historia dura, por decirlo así. Pasando así a la enseñanza de la historia, vemos los inicios de la enseñanza de la historia en Colombia en 1810 con la consolidación de la Primera República. Entonces vemos que a partir de esa consolidación se empieza a enseñar la historia de una manera patriota, por decirlo así, resaltando los procesos de la independencia y demás cuestiones nacionalistas. Pero si nos vemos hasta la enseñanza de la historia como enseñanza educativa, nos podemos remitir al primer manual de historia hecho por Jesús María Henao y su compañero Arrubla, que fue adoptado en 1910 como de manera oficial en los colegios y perduraría hasta 1990. Luego de esto, vamos a tener que varios autores, como lo es Acevedo, Álvarez y Arias, nos señalan que esta enseñanza de la historia es discontinua. ¿Por qué? Porque, pues como lo decía, en los inicios esto se vio como manchado por los acontecimientos políticos y hacía que la enseñanza de la historia fuera un poquito hacia el lado del adoctrinamiento. Después podemos ver el contexto actual, que es cuando se da la Constitución del 91, que se formaliza y se da una revolución, como lo diría Burke, de la historia, puesto que se comienza a enseñar de una manera más oficial, dando como resultado una enseñanza pues, de mejor calidad. Entonces, estas son las dos categorías que tenemos hasta el momento. Le doy paso a mi compañera Natalia, la cual nos va a explicar el estado del arte y demás cuestiones. Buenas tardes a todos. Digamos que para dar un correcto desarrollo al proceso de investigación y lo que implica el estado del arte, para lo del presente proyecto que hemos trabajado a lo largo del semestre, establecimos autores que dan un apoyo desde antecedentes investigativos que van a facilitar la exposición, el desarrollo y el entendimiento de las herencias culturales de la comunidad muisca de Colombia en el Cabildo de Bolsa. Bueno, los antecedentes investigativos. La presente iniciativa nace con la temporalidad en la que vamos a sustentar las diferentes herramientas didácticas. De ahí que nuestras bases se fundamenten en bases teóricas y prácticas de la implementación de los materiales didácticos como una herramienta de apoyo para un aprendizaje significativo, con el fin de que la creación de nuestro material permita sentar unos precedentes iniciales para realizar un acercamiento adecuado con los estudiantes. ¿Por qué? Porque hoy en día se permite pensar que no es necesario reconocer algunas de las culturas indígenas que existen en Colombia. Entonces se presume que no tienen cabida en problemáticas actuales. El objetivo de nuestro material didáctico, titulado El tejido muisca al aula de clase, creado e implementado por nosotros mismos, es fomentar un pensamiento crítico que demuestre el impacto de la tejeduría en los procesos políticos, sociales y económicos que construyeron parte importante de la historia indígena muisca colombiana. En ese orden, se busca volver críticamente a una memoria social y a recomponer los elementos que nos permiten participar con nuevos referentes. Según Gómez 2005, estos referentes están dirigidos en una oportunidad a aprender el arte del tejido artesanal y los diferentes impactos que este tiene en la comunidad muisca del Cabildo de Voz.
Digamos que a partir de estos procesos históricos, forzados por la llegada de los españoles, muchas de estas sucesiones muiscas en Bogotá se vieron entorpecidas al punto de ser casi extintas. Entonces, digamos que basados en las desigualdades de poder, muertes violentas y actos de retaliación, enfermedades, hambre, entre otros, los indígenas muiscas se vieron obligados a realizar trabajos distantes a sus costumbres y raíces promovidos por la colonia. Según esto, López 2005 propone que para los estudiantes de las localidades reconocidas con cabildos indígenas en la ciudad, es necesario establecer, digamos que, una identidad y principalmente recuperar la identidad indígena muisca que ha sido robada por esta invasión española que nace a partir de, pues, de los movimientos y de los cabildos que son reconocidos por el Ministerio del Interior de Bogotá. Esto con el fin de permitirles resurgir, pues, a partir de la restauración de sus derechos. Y esto sería todo. Muchas gracias.